Bien, vamos a trabajar en este video con razones trigonométricas para poder encontrar un lado de un triángulo rectángulo. En este caso vamos a trabajar solamente con encontrar un lado. En próximos videos ya iremos viendo cómo es resolver un triángulo, que ya sería encontrar todos los lados y todos los ángulos. ¿Sí? Vamos a arrancar con un ejemplo que ustedes ya lo han trabajado, aunque quizás no sabiendo que estaban usando trigonometría, que es cuando encontraban la medida de un árbol en forestales. Entonces estábamos en una situación más o menos así. Ustedes sabían cuál era la distancia entre el observador, que está ubicado aquí en A, y la base del árbol, que está acá en B. Ustedes pueden conocer esta medida por una simple medición con una cinta métrica. Pueden conocer cuál es la amplitud de este ángulo, usaban un clinómetro para poder encontrar eso, y lo que buscaban es la altura del árbol, que estaría ubicada aquí en BC. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto utilizando trigonometría? Lo principal y muy importante es saber reconocer cuáles son los lados, cuáles son los nombres de los lados que tenemos involucrados en este triángulo. Primero tenemos la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre es hipotenusa porque es el lado opuesto al ángulo recto. Como solo vamos a tener un ángulo recto, vamos a tener un único lado que se opone, que está enfrente del ángulo recto, que no toca al ángulo recto, y esa va a ser la hipotenusa, y la hipotenusa es siempre hipotenusa. Y los otros dos lados son catetos. Con ese nombre ya los habíamos conocido cuando trabajábamos con teorema de Pitágoras. Solo que para el teorema de Pitágoras los catetos son catetos y hasta ahí llegamos. Ahora, en trigonometría, como ya empezamos a involucrar ángulos, dado un ángulo de referencia, ahora mi ángulo de referencia es este, porque es el con el que voy a trabajar, porque es el que tengo la amplitud, puedo decir el lado que está tocando al ángulo, que sería este de acá abajo, es el cateto adyacente. Y el que no lo está tocando, el que está enfrente, el que se opone a este ángulo, es el cateto opuesto. Entonces, dado un ángulo de referencia, yo puedo identificar unívocamente cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Identificar en el triángulo rectángulo qué es cada uno de los lados. Segundo paso, trabajaremos con estas fórmulas. Tenemos el seno de alfa, que relaciona el opuesto con la hipotenusa, el coseno de alfa, que relaciona el adyacente con la hipotenusa, y la tangente de alfa, que relaciona al opuesto con el adyacente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos primero a identificar cuáles son los dos elementos que sí tengo. Tengo un ángulo, y eso está perfecto porque las tres razones trigonométricas necesitan un ángulo, y tengo el cateto adyacente. Entonces vamos a identificar cuál es el que estoy buscando. En este caso, como buscábamos, por ejemplo, la medida de un árbol, la altura del árbol, lo que estoy necesitando es el cateto opuesto. Entonces vamos a ver cuál de estas tres relacionan el opuesto con el adyacente con el ángulo. El seno me relaciona al opuesto con la hipotenusa y no tengo ninguno de los dos datos, por lo tanto el seno no me sirve. El coseno relaciona al adyacente, que sí lo tengo, con la hipotenusa, que en este caso yo no lo necesito porque no me serviría para nada saber cuánto vale esta distancia dada la altura del árbol. Y tengo la tangente, que me relaciona al opuesto, que es lo que estoy buscando, con el adyacente, que es lo que tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esto, ¿sí? ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo que tengo con lo que estoy buscando y lo que tengo? Tengo que tener dos elementos conocidos y el elemento que estoy buscando. Entonces, una vez que identifiqué cuál es la razón trigonométrica que voy a utilizar, hago este planteo. La tangente de alfa, pero ya no voy a escribir alfa, voy a escribir su amplitud.
tangente de 29 grados es igual a opuesto, y sigo sin conocer cuánto vale el opuesto, entonces lo sigo escribiendo, o podríamos escribir una X, daría lo mismo, sobre el adyacente. Pero como sé cuánto mide el adyacente, que mide 5,68, escribo esto. Tangente de 29 grados es igual a el opuesto sobre 5,68. Ahora vamos a resolverlo como si fuese una ecuación común, ¿sí? Porque tengo una ecuación, o sea, mi incógnita en este caso es el opuesto. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la incógnita, por lo tanto este 5,68 que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado. 5,68 por la tangente de 29 grados es igual al opuesto. Y si bien esto parece algo medio complicado y que no se entiende qué es una cuestión simplemente de meterlo en la calculadora o de utilizar la calculadora del teléfono, teniendo especial cuidado que marque deg, es decir, que estamos trabajando en grados sexagesimales, y vamos a obtener cuánto mide el lado opuesto. En este caso, el cateto opuesto mide 3,148, podríamos redondearlo a 3,15, y de esta manera entonces encontramos un lado del triángulo rectángulo utilizando razones trigonométricas. Los pasos fueron reconocer qué es cada uno de los lados en el contexto de este triángulo rectángulo. Segundo paso, identificar cuál de las tres razones trigonométricas vamos a utilizar. Cuarto paso, plantear con los datos conocidos. Y tercer paso, resolver la ecuación para poder encontrar el valor numérico de la medida del lado que buscábamos.